Esto fue todo lo que pasó en el primer día de agencia libre. Tyler Linderbaum destrozó el récord del centro mejor pagado de la historia, firmando por 3 años y 81 millones con los Raiders. El promedio anual de 27 millones supera por bastante los 18 millones por año que era la marca anterior. Tua Tagovailoa firmó con los Falcons por 1 año y el mínimo, que es de 1.3 millones, ya que el quarterback cobrará otros 52.7 millones de los Dolphins esta temporada. Habrá batalla de quarterback zurdos en Atlanta entre Tua y Michael Penix Jr., que también se sigue recuperando de una lesión en el ligamento de la rodilla, con el nuevo head coach Kevin Stefanski tomando las decisiones. Odafe Oweh llegó a un acuerdo de 4 años y 100 millones con los Commanders, con 68 millones garantizados. Oweh rescató su carrera después de ser cambiado a los Chargers la temporada anterior. Malik Willis es el nuevo quarterback de los Dolphins, acordando por 3 años y 67.5 millones con 45 millones garantizados. Willis se reencuentra con el head coach Jeff Hafley y el gerente general John Eric Sullivan, que también vienen de Green Bay hacia Miami. Willis será el sucesor de Tua Tagovailoa, quien fue cortado el lunes por la mañana, dejando 99 millones de dinero muerto en el tope salarial. El MVP del Super Bowl 60 se une a Kansas City. Kenneth Walker firmó contrato de 3 años y 43 millones con 28 millones garantizados. El wide receiver Alec Pierce se queda en Indianapolis con contrato de 4 años y 116 millones. Michael Pittman Jr. fue cambiado a los Steelers, intercambiando con los Colts selecciones de última ronda. El wide receiver pasó a estar disponible después del contrato que Colts le dio a Alec Pierce en la misma posición. Pittman además firmó con Pittsburgh un nuevo contrato de 3 años y 59 millones. Pittman y DK Metcalf forman una dupla muy interesante de wide receivers. El corredor Travis Etienne firmó con Saints por 4 años y 52 millones. El guardia Zion Johnson acordó con los Browns por 3 años y 49.5 millones con 32 millones garantizados. Se terminó la era de Mike Evans en Tampa Bay después de 12 temporadas. El wide receiver llegó a un acuerdo de 3 años y 42.4 millones con los 49ers, pero solamente 16.3 millones garantizados. Hay otros 18 millones disponibles en incentivos para Evans. El linebacker Devin Bush firmó con los Bears por 3 campañas y 30 millones. El cornerback Jamel Dean llegó a un acuerdo con Steelers por 3 temporadas y 37 millones. El esquinero Alonte Taylor firmó con los Titans por 3 años y 60 millones con 42 millones garantizados. El edge Boy Mafe acordó con los Bengals por 3 temporadas y 60 millones. El cornerback Josh Joby regresó con los Seahawks con contrato de 3 años y 24 millones. El tight end Isaiah Likely llegó a un acuerdo con los Giants por 3 años y 40 millones. El tackle izquierdo Laremy Tunsil firmó extensión de contrato con los Washington Commanders por 2 años más y 60.2 millones. El edge Jalen Phillips llegó a un acuerdo con Carolina por 4 años y 120 millones de dólares. El esquinero Jalen Watson firmó con los Rams por 3 años y 51 millones con 34 millones garantizados. El tight end Travis Kelce jugará por lo menos una temporada más en la NFL, la 14ª de su carrera. Kelce firmó con Chiefs por 1 año y 12 millones, con otros 3 millones más disponibles en incentivos. El esquinero Cordell Flott acordó por 3 años y 45 millones con los Titans, incluyendo 32 millones garantizados. El linebacker Tremaine Edmunds llegó a un acuerdo con los Giants por 3 años y 36 millones. El edge Kwity Paye firmó con los Raiders por 3 temporadas y 48 millones con 32 garantizados. El liniero defensivo John Franklin Myers firmó con Titans por 3 años y 63 millones con 42 millones garantizados. El wide receiver Wan'Dale Robinson llegó a un acuerdo con Tennessee por 4 años y 78 millones. Rashid Shaheed se quedará con los campeones Seahawks con un nuevo contrato de 3 años y 51 millones con 34 garantizados. Raiders firmó a 2 linebackers, Quay Walker por 3 temporadas y 40.5 millones y Nakobe Dean por 3 años y 36 millones. El edge Joseph Ossai firmó con los Jets por 3 años y 36 millones. El liniero ofensivo John Simpson firmó con los Ravens por 3 años y 30 millones. El wide receiver Jalen Naylor firmó por 3 años y 35 millones con los Raiders. El guardia Isaac Seumalo firmó con Arizona por 3 años y 31.5 millones. El corredor J.K. Dobbins renovó con los Broncos por 2 años y 20 millones con 8 garantizados. El safety Jalen Thompson firmó con los Cowboys por 3 años y 36 millones. El liniero ofensivo Jermaine Eluemunor renovó con los Giants por 3 temporadas y 39 millones con 26 garantizados. El tackle defensivo Kiris Tonga
firmó con los Chiefs por 3 años y 21 millones con 14 garantizados. El corredor Tyler Allgeier llegó a un acuerdo con Arizona por 2 años y 12 millones. El centro Kate Mays firmó con los Lions por 3 años y 25 millones con 14 garantizados. El safety Reed Blankenship llegó a un acuerdo con los Texans por 3 años y 24 millones. El liniero defensivo Roy López firmó con Cardinals por 2 años y 11.5 millones. El linebacker Devin Lloyd firmó con Carolina por 3 años y 45 millones con 25 millones garantizados. El edge Dre'Mont Jones acordó con New England por 3 años y 39 millones. El esquinero Montaric Brown renovó con los Jacksonville Jaguars por 3 años y 33 millones. El guardia Ed Ingram se queda en Houston con nuevo contrato de 3 años y 37 millones. El tackle defensivo Tim Settle firmó con Commanders por 3 años y 25 millones. El esquinero Dee Alford firmó con los Bills por 3 años y 21 millones. El linebacker Alex Singleton renovó con los Broncos por 2 años y 15.5 millones. El guardia David Edwards firmó con Saints por 4 años y 61 millones. El tight end Charlie Kolar llegó a un acuerdo con los Chargers por 3 años y 24 millones. El safety Brian Cook firmó con los Bengals por 3 campañas y 40 millones. El esquinero Eric Stokes se queda en Las Vegas con nuevo contrato de 3 años y 30 millones con 20 garantizados. El linebacker Quincy Williams firmó con los Browns por 2 años y 17 millones. El edge Arden Key llegó a un acuerdo con los Colts por 2 años y 20 millones de dólares. El tight end Daniel Bellinger firmó con los Titans por 3 años y 24 millones. El wide receiver Jahan Dotson llegó a un acuerdo con Falcons por 2 años y 15 millones. El tackle defensivo David Onyemata acordó con los Jets por 1 año y 10.5 millones. El edge Malcolm Koonce renovó con los Raiders por 1 año y 11 millones. El edge LJ Collier renovó con Cardinals por 1 año y 2.5 millones. Kenny Pickett firmó como quarterback suplente de los Panthers por 1 año y 4 millones. El liniero ofensivo Cordell Volson firmó con los Titans por 1 año y 2.5 millones. El tight end Greg Dulcich renovó con los Dolphins por 1 año y 3.2 millones. El tight end Noah Fant firmó con los Saints por 2 campañas. El linebacker Dre Greenlow cortado por Denver, que ahorran 6 millones en tope salarial. El centro Austin Schlottmann firmó con Titans por 1 año. El punter Jake Bailey acordó con Falcons por 3 años y 9 millones. El quarterback Garner Minshew firmó con Cardinals por 1 año y 8 millones. El liniero ofensivo Vederian Lowe llegó a un acuerdo con los 49ers por 2 campañas y hasta 12 millones. El quarterback Case Keenum renovó con los Bears por 2 años y 5.5 millones. El centro Elton Jenkins cortado por los Packers, que ahorran 20 millones en tope salarial. El punter Ryan Wright acordó con los Saints por 4 años y 14 millones con 8 garantizados. El tackle derecho Larry Borom firmó con los Lions, sugiriendo que Penei Sewell se podría pasar a tackle izquierdo para cubrir la baja de Taylor Decker. El fullback Reggie Gilliman firmó con los Patriots por 3 años y 12 millones. El edge Cameron Thomas firmó con los Falcons. El quarterback Marcus Mariota regresa a Commanders con contrato de 1 año y 7 millones. El liniero defensivo Esesi Otomewo renovó con Steelers por 1 año. El cornerback Joshua Williams firmó con Titans por 2 años. El linebacker Christian Harris acordó con los Falcons. El long snapper Joe Cardona llegó a un acuerdo con los Rams por 2 campañas. El safety Ardarius Washington firmó con Giants por 1 temporada y 3 millones. El fullback Andrew Beck renovó con los Jets por 1 temporada y 1.5 millones. El quarterback Kyle Allen acordó con los Bills por 2 años y 4.1 millones. El running back Rico Dowdle firmó con los Steelers. El tackle izquierdo Braxton Jones renovó con los Bears por 1 año y 5 millones, con otros 5 millones disponibles en incentivos. El wide receiver Kendrick Verne acordó con Arizona por 2 años y 10 millones. El edge Dominic Robinson firmó por 1 año con los Texans. El tight end Austin Hooper firmó con Falcons por 1 año y 3.2 millones. El pateador Nick Folk acordó por 2 temporadas con Atlanta. El esquinero Amik Robertson firmó con Washington por 2 años y 16 millones con 9 millones garantizados. El safety Kobe Bryant llegó a un acuerdo con Chicago por 3 años y 40 millones. El punter Jordan Stout se convirtió en el mejor pagado de su posición tras acordar con los Giants por 3 años y 12.3 millones. El linebacker Alex Anzalone firmó con Tampa Bay por 2 años y 17 millones. El corredor Kenneth Gainwell también llegó a un acuerdo con Tampa Bay por 2 años y 14 millones. El quarterback Mitch Trubisky acordó por 2 campañas con Tennessee. El linebacker de Mario Davis firmó con los Jets por 3ª vez en su carrera, esta vez por 2 años y 22 millones. El edge Kingsley Enagbare llegó a un acuerdo por 1 año y 10 millones de dólares con los Jets. El esquinero James
Smith-Pierre firmó con Minnesota por 2 años y 8.5 millones. El tackle defensivo Neville Gallimore acordó con Chicago por 2 años y 12 millones. El tight end Kate Oaton renovó con Tampa Bay por 3 años. El linebacker Cole Holcomb se queda con Pittsburgh con contrato de 2 años y 5 millones. El wide receiver Olamide Zaccheaus acordó con los Falcons. El tackle defensivo Sheldon Rankin renovó con Houston por 2 años. El linebacker de Marco Jackson se quedará con Chicago con contrato de 2 años y 7.5 millones. El esquinero Sante Samuel Jr. renovó con Pittsburgh por 1 año y 4 millones. El tight end Chris Manhertz se queda con los Giants con contrato de 1 año. El quarterback Sam Ehlinger renovó con Denver por 1 año y 2 millones. El linebacker Eric Wilson se queda con Minnesota con un acuerdo de 3 años y 22.5 millones. El tight end Nate Atkins se queda en Denver con contrato de 1 año. El fullback Alec Ingold firmó con Chargers por 2 años y 7.5 millones. El tackle defensivo Naquan Jones renovó con Houston por 1 año y 2 millones. El jugador de equipos especiales Daniel Hardy se queda en Chicago con un contrato de 2 años y 5 millones. El tight end Adam Trautman renovó con Denver por 3 campañas y 17 millones. El punter Mitch Wisnowski renovó con Buffalo por 1 año. El guardia Cole Strange firmó con Chargers por 2 años y 13 millones de dólares. La NFL anunció las selecciones compensatorias para el draft del 2026 con 4 equipos recibiendo un pick de tercera ronda que es el más alto posible: Minnesota, Filadelfia, Pittsburgh y Jacksonville por medio de Detroit. ¿Cuál te pareció la mejor y la peor firma de este día 1 de la agencia libre? Te leo aquí abajo en comentarios y no olvides suscribirte para más contenido de la NFL en esta agencia libre. Esto es Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima.